Bueno, bienvenidos a la clase de Segunda Ley de Mendel. Entonces, vamos a comenzar haciendo un repaso de la primera ley de Mendel. La primera ley de Mendel nos dice que, dado un par de cromosomas homólogos, estos se agregan a gametos distintos durante la meiosis. Siguiendo los experimentos de Mendel, del color de las semillas, ¿sí? Tenemos un par de cromosomas homólogos en el cual se encuentra ubicado un gen que determina el color de las semillas. En el caso del individuo 1 tenemos dos variantes alélicas dominantes, ¿sí? Marcadas acá con el alelo A grande. Pueden tener variantes alélicas recesivas, que es lo que sucede en el individuo 2, ¿sí? Que en homocigosis determinan el color verde, o podemos tener individuos heterocigotos, ¿sí? En el caso del individuo 1, cuando este par de cromosomas segregue a gametos distintos, vamos a producir solamente un tipo de gametos, ya que todos los gametos van a contener la variante alélica dominante. Algo similar va a suceder para el individuo 2, ¿sí? Y en el caso del individuo 3, ahí sí se van a generar dos gametos con un genotipo distinto. La mitad de los gametos va a tener la variante alélica dominante, mientras que la otra mitad va a tener la variante alélica recesiva. Ahora, ¿cómo podemos saber o cómo podemos calcular la descendencia de un cruzamiento entre estos individuos? Vamos a ver el ejemplo de un cruzamiento entre individuos 3. Entonces, para calcular esto podemos hacer un cuadro de Punnett, ¿sí? Ubicamos los genotipos de los gametos posibles de cada uno de los individuos y los cruzamos, y vemos que un cuarto de la descendencia va a presentar un genotipo homocigota dominante, un medio va a presentar el genotipo heterocigota y un cuarto va a presentar el genotipo homocigota recesiva. Por eso las proporciones genotípicas van a ser de 1, 2, 1. Sin embargo, cuando vamos a ver el fenotipo, vemos que las proporciones fenotípicas van a ser de 3 a 1, o sea, en los individuos homocigotas dominantes y heterocigotas van a presentar el mismo fenotipo, fenotipo amarillo, y solamente los individuos homocigotas recesivos van a presentar el fenotipo verde. Entonces, ¿qué ocurre en un cruzamiento de híbrido? Un cruzamiento de híbrido es un cruzamiento entre dos individuos doble heterocigota, o sea, quiere decir que son heterocigota para dos loci distintos. Estamos considerando dos caracteres a la vez, y a su vez cada carácter presenta dos formas alternativas. Por ejemplo, los experimentos de Mendel, además del color de las semillas, Mendel también consideró la forma de las semillas, que podía ser lisa o rugosa. De esta manera podía obtener 4 fenotipos distintos, que podía ser verde y lisa, verde rugosa, amarilla rugosa y amarilla lisa. Entonces, ¿cómo hizo Mendel para hacer los cruzamientos de híbridos? Primero comenzó con una generación parental de línea pura. Teníamos dos parentales, uno completamente dominante para ambos rasgos, para ambos caracteres, y uno completamente recesivo para ambos caracteres. Acá tenemos uno de los pares de cromosomas homólogos, y como ven tienen las dos variantes alélicas dominantes para el gen A, mientras que en el otro par de cromosomas homólogos tenemos las dos variantes alélicas dominantes para el gen L, que es el que determina la forma de las semillas. Este otro parental tiene las dos variantes alélicas recesivas para el color de las semillas y las dos variantes alélicas recesivas para la forma de las semillas. Los parentales van a poder producir un único tipo de gametos. Fíjense que los gametos de los guisantes amarillos y lisos van a contener solamente el genotipo A grande, L grande, mientras que los gametos del parental verde rugoso solamente van a tener las variantes alélicas A chica, L chica. De esta manera, todos los descendientes de este cruzamiento van a ser amarillos lisos, pero van a ser heterocigotos para ambos genes, ¿sí? De esta manera tenemos una generación filial que va a ser 100% dihíbrida amarilla lisa. Entonces ahora vamos a hacer el cruzamiento de la generación F1, ¿sí? Para hacer el cruzamiento de la generación F1, primero tenemos que considerar los gametos que puede producir cada uno de los parentales. Fíjense que los gametos que puede producir un parental dihíbrido van a ser
puede ser que este cromosoma, ¿sí?, conteniendo el alelo A grande, segregue con este cromosoma conteniendo el alelo L grande o con este otro cromosoma conteniendo el alelo L chica. O puede ser que este cromosoma conteniendo el alelo A chica segregue con este cromosoma conteniendo el alelo L grande o con este cromosoma conteniendo el alelo L chica. De esta manera se pueden producir 4 tipos de cromosomas distintos, y si hay segregación independiente, la probabilidad de que se produzca cada uno de estos gametos va a ser la misma y va a ser de 1/4, ¿sí? Entonces, si hay segregación independiente, ¿cuál es la proporción de descendientes que esperamos encontrar en la generación F2? Para calcular esto, lo que podemos hacer es un cuadro de Punnett, y lo que consiste en ubicar los gametos, los genotipos de los gametos, ¿sí?, en el cuadrito, y hacer los cruzamientos de los gametos, y vemos las proporciones de la descendencia. Fíjense que 9 en 16 descendientes van a tener ambos rasgos dominantes, ¿sí? O sea, van a ser de fenotipo dominante para ambos caracteres, amarillos y lisos. 3 en 16 van a tener un rasgo recesivo, ¿sí?, y otro rasgo dominante. Entonces, 3 en 16 van a ser amarillos, o sea, el rasgo dominante para el color, porque tienen por lo menos un alelo dominante para el color, y ambos alelos recesivos para la forma de la semilla, por lo tanto van a ser rugosos. 3 en 16 van a tener al menos un alelo dominante para la forma de la semilla y ambos alelos recesivos para el color de las semillas, y por lo tanto van a ser verdes lisos. Y 1 en 16 van a tener todos los alelos recesivos tanto para la forma como para el color de la semilla, y van a ser, por lo tanto, verdes rugosos. Entonces, si se cumple la segunda ley de Mendel, podemos esperar estas proporciones en la descendencia de la generación F2. Y efectivamente, si vemos los resultados que obtuvo Mendel en sus experimentos, vemos que 315 individuos de la generación F2 tenían semillas lisas y amarillas, 108 tenían semillas lisas y verdes, 101 semillas rugosas y amarillas y 32 semillas rugosas y verdes, ¿sí? Por lo tanto, las proporciones de la descendencia de la F2 de la generación filial 2 era de 9,331. O sea que efectivamente hay segregación independiente entre los genes que determinan el color y la forma de la semilla. Entonces, ¿cómo podemos explicar que se generen 4 gametos distintos? Esto ocurre por cómo se disponen los cromosomas durante la metafase de la meiosis 1. En este caso tenemos un individuo doble heterocigota, tenemos un par de cromosomas homólogos que contienen el gen A y el otro par de cromosomas homólogos que contienen el gen L. A su vez, los cromosomas que son de color rojo son los que heredó este individuo de su madre, y los cromosomas que están de color azul son los que heredó este individuo de su padre. Si los cromosomas se disponen como en la disposición 1, o sea, los cromosomas paternos y los cromosomas maternos hacia lados opuestos de la placa metafásica, vamos a ver que luego de que se completa la meiosis 2, se van a generar 2 gametos conteniendo ambos alelos dominantes para los 2 loci, o ambos alelos recesivos para los 2 loci. Si se disponen, como vemos acá en la disposición 2, o sea, cruzados los cromosomas paterno y materno, vamos a ver que luego de que se complete la meiosis 2, vamos a tener 2 gametos conteniendo el alelo dominante para uno de los genes y el alelo recesivo para el otro. Lo mismo pasa para este caso de acá. De esta manera vamos a tener 2 gametos de cada uno de los genotipos distintos. Por lo tanto, cada gameto tiene la misma probabilidad de producirse, que es de 1/4. Ahora vamos a ver de manera animada lo que vimos en la diapositiva anterior. En este caso tenemos un individuo dihíbrido nuevamente. Tenemos un par de cromosomas homólogos. Tenemos este otro par de cromosomas homólogos. Como ven, esta célula se encuentra antes de la fase S, ¿sí? Cuando la célula entra en fase S,
Cada cromosoma formado por una cromátida duplica su ADN y pasa a estar formado por dos cromátidas. Según cómo se dispongan los cromosomas en la placa metafásica, se van a producir cada uno de los genotipos distintos de los gametos. Puede ser que el cromosoma, para este caso, para este par de cromosomas homólogos, el cromosoma conteniendo el alelo recesivo se disponga junto con el cromosoma conteniendo el alelo dominante para el otro par de cromosomas homólogos, o puede ser que los dos cromosomas conteniendo alelos recesivos y los dos cromosomas conteniendo alelo dominante se dispongan se dispongan de manera opuesta en la metafase de la meiosis 1. De esta manera, cuando se complete la meiosis 2, vamos a tener los 4 tipos distintos o los 4 gametos conteniendo distintos genotipos que vimos en la diapositiva anterior. La proporción de cada uno de ellos va a ser de 1/4. Entonces, para comprobar la segregación independiente podemos hacer lo que se llama un cruzamiento de prueba. El cruzamiento de prueba consiste en cruzar individuos dihíbridos con individuos completamente recesivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los individuos completamente recesivos van a poder producir un solo tipo de gametos, que van a ser los que tengan el genotipo A chica, L chica, ¿sí? Por lo tanto, no van a contribuir a el fenotipo de la generación F2. Entonces lo que vamos a estar viendo es la segregación del parental dihíbrido. Fíjense que este parental, como ya vimos, puede producir 4 tipos de gametos, y si hay segregación independiente entre los dos genes que estamos considerando, vamos a tener 1/4, ¿sí?, de cada uno de estos gametos. Y es lo que esperamos ver en la generación F2, ¿sí? Por lo tanto, las proporciones fenotípicas en la generación F2 van a ser de 1/1 o de 1/4 de cada uno de ellos. O también podemos decir que las proporciones de gametos parentales y recombinantes van a ser de 1/1. Entonces llegamos a la definición de la segunda ley de Mendel o de segregación independiente, y que nos dice que durante la formación de los gametos, la segregación de los alelos de un gen se produce de forma independiente de la segregación de los alelos de otro gen. Esto se cumple, como ya vimos, si los genes se encuentran en cromosomas diferentes o en el mismo cromosoma pero distantes entre sí. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre que los genes que se encuentran en el mismo cromosoma pero están suficientemente distantes? Lo van a ver en la clase de ligamiento. Entonces, además del cuadro de Punnett, podemos utilizar otro método para calcular las proporciones de la descendencia en la generación F2, y es mediante el cálculo de las probabilidades independientes, como la probabilidad de cruzamiento entre los alelos que determinan la forma de la semilla es independiente de la probabilidad de cruzamiento entre los alelos que determinan el color de las semillas. Podemos separar el cruzamiento, ¿sí?, entre dos cruzamientos monohíbridos, o sea, cruzamiento dihíbrido en dos cruzamientos monohíbridos, y considerar las proporciones esperadas para el primer carácter y las proporciones esperadas para el segundo carácter. Entonces luego lo que hacemos es multiplicar las probabilidades de observar cada uno de los eventos. Por ejemplo, como dijimos, 3/4 de la descendencia va a tener fenotipo liso. A su vez, de esos, 3/4 van a ser de color amarillo, y por lo tanto la probabilidad de tener descendencia lisa y amarilla va a ser de 3/4 por 3/4, 9/16. 3/16 van a ser de color lisa y verde, 3/16 van a ser de forma rugosa y amarilla, y 1/16 van a ser de color rugosa y verde. Si recuerdan, estas son las mismas proporciones fenotípicas que observamos cuando hicimos el cuadro de Punnett. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Tenemos dos patologías en el hombre, las cataratas y la fragilidad de huesos, que son debidas a alelos dominantes
de genes diferentes. Una pareja formada por un hombre con cataratas y huesos no afectados, cuyo padre tenía ojos no afectados, y una mujer sin cataratas, pero con huesos frágiles, cuyo padre tenía huesos no afectados, desean tener hijos. Lo que nos piden es que indiquemos la probabilidad de que se observen descendencia con cada uno de estos fenotipos que tenemos acá. Si ustedes quieren pueden intentar pausar el video, ¿sí? Y resolverlos por ustedes mismos y luego vemos la resolución. Bien, entonces ahora vamos a hacer la resolución del ejercicio. Primero vamos a definir un gen C, ¿sí? Con una variante alélica dominante, que es la que produce las cataratas, y la variante alélica C chica, que en homocigosis produce el fenotipo normal. Y el gen F con la variante alélica dominante, que es la que produce la fragilidad ósea, y la variante alélica F minúscula, que en homocigosis produce el fenotipo normal. Entonces tenemos un varón, ¿sí? Que tiene cataratas y no tiene fragilidad ósea, pero que a su vez el padre de este varón tiene visión normal. Por lo tanto, el genotipo de este individuo va a ser C mayúscula, C minúscula, F minúscula, F minúscula. ¿Sí? Esta C mayúscula ya sabemos que la tiene porque el individuo está enfermo. Esta mujer de acá tiene fragilidad ósea y visión normal, pero el padre de esta mujer tiene huesos normales. Por lo tanto, el genotipo de esta mujer va a ser homocigota recesivo para el gen que produce las cataratas y heterocigota para el gen que produce la fragilidad ósea. Entonces, para calcular las probabilidades de que tengan cada uno de estos descendientes, podemos utilizar o el cuadro de Punnett o el cálculo de probabilidades independientes. En este caso, voy a utilizar el cuadro de Punnett. Si ustedes quieren, lo pueden practicar después mediante el cálculo de probabilidades independientes. Entonces, para hacer el cuadro de Punnett, lo que primero tenemos que definir son los gametos que produce cada uno de estos individuos. Fíjense que para el gen F, este individuo va a producir solamente gametos conteniendo el alelo F minúscula. Y para el gen C va a tener gametos que tengan el alelo C mayúscula o el alelo C minúscula. Esta mujer de acá puede producir gametos conteniendo el alelo F mayúscula o F minúscula para el gen F y solo gametos conteniendo el alelo C minúscula para el gen C. Entonces, disponemos los genotipos de los gametos posibles. Acá tenemos los gametos del varón, acá tenemos los gametos de la mujer, ¿sí? Y hacemos el cruzamiento y vemos que estos son los genotipos que puede tener esta pareja, o sea, los genotipos de la descendencia de esta pareja. Entonces, nos preguntan un descendiente no afectado. ¿Cuál va a ser el descendiente no afectado? El que tenga todos los alelos recesivos, ¿sí? Que va a ser este de acá. Un descendiente con cataratas y huesos no afectados. Para que el descendiente tenga cataratas, tiene que tener al menos un alelo dominante para el gen C. Y a su vez, huesos no afectados quiere decir que es homocigota, tiene que ser homocigota recesivo para el gen F, ¿sí? Y es este caso de acá. Un descendiente con ojos no afectados y huesos frágiles. Para tener los huesos frágiles tiene que tener al menos un alelo dominante para el gen F y en ojos no afectados tiene que ser homocigota recesivo para el gen C, ¿sí? Y es este caso de acá. Y un descendiente que padezca ambas enfermedades tiene que tener al menos un alelo dominante, ¿sí? Para ambos genes, ¿sí? Y es este caso de acá. ¿Qué probabilidad tiene cada uno de estos genotipos de observarse en la descendencia? Es la misma, o sea, tienen la misma probabilidad de observarse cada uno de estos genotipos en la descendencia y es de, por lo tanto, 1/4 de cada uno de ellos. Entonces, antes de seguir con el siguiente ejercicio, vamos a hacer un repaso de los modos de herencia. Entonces, acá tenemos los modos de herencia que vieron en la clase anterior y las características de las enfermedades. Entonces, si la enfermedad se salta generaciones, estamos hablando de enfermedades recesivas, ya sea autosómica recesiva o ligada al X recesiva. Si al menos uno de los parentales de un afectado está afectado, estamos hablando de enfermedades dominantes.
¿sí? En el caso de las enfermedades ligadas al X dominante, la que va a estar afectada es la madre. Si se observa con similar frecuencia en varones y en mujeres, estamos hablando de enfermedades autosómicas, ¿sí? Si es más frecuente en varones, estamos hablando de una enfermedad ligada al X recesiva, y si es más frecuente en mujeres, estamos hablando de enfermedades ligadas al X dominantes. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo utilizando esta genealogía. Entonces en esta familia tenemos dos enfermedades segregando, una enfermedad A que está indicada de esta manera, la enfermedad B indicada de esta manera, y los individuos afectados por ambas enfermedades se indican de esta manera. Entonces nos preguntan cuál es el modo de herencia de la enfermedad A. Fíjense que tenemos individuos afectados en todas las generaciones y proporciones similares de varones y mujeres afectadas. Por lo tanto, el modo de herencia más probable de la enfermedad A es autosómico dominante. Y el modo de herencia más probable de la enfermedad B, fíjense que en este caso la enfermedad se saltea generaciones, no tenemos afectados en la generación 1 ni en la generación 3, y hay individuos afectados en la generación 2 y en la generación 4. A su vez, tanto varones como mujeres se encuentran afectados en proporciones similares, por lo tanto el modo de herencia más probable es autosómico recesivo. ¿Y cuál es la probabilidad de que la pareja 3,9 y 3,10, esta pareja de acá, tenga un descendiente con la enfermedad A? Entonces, el gen A tiene un alelo dominante, que es el que produce la enfermedad, y el alelo recesivo produce el fenotipo sano cuando se encuentra en homocigosis. Fíjense que ninguno de los individuos de esta pareja está afectado por la enfermedad A, por lo tanto el genotipo para el gen A va a ser A chica chica, o sea, homocigota recesivo para ambos parentales. Para que esta pareja tenga un descendiente afectado por la enfermedad A, tienen que heredarle o pasarle al descendiente al menos un alelo dominante. Por lo tanto, la probabilidad de tener descendencia afectada por la enfermedad va a ser de 0. Y para la enfermedad B, en este caso, el gen B, tenemos un alelo dominante, que es el que produce el fenotipo sano, y un alelo recesivo, B chica, que es el que produce la enfermedad cuando se encuentra en homocigosis. En este caso, ¿sí? Ambos individuos de la pareja tienen un parental afectado, ¿sí? El padre de esta mujer está afectado por la enfermedad B y la madre de este hombre está afectado por la enfermedad B. Entonces el genotipo, ¿sí? Para el gen B en esta mujer va a ser B chica, o sea, va a tener los dos alelos recesivos, y lo mismo pasa en este hombre de acá. Eso quiere decir que este parental le pasa a su hija un alelo recesivo y esta mujer de acá le pasa a su hijo un alelo recesivo. Sin embargo, ¿sí? Estos individuos no están afectados por la enfermedad B, por lo tanto, quiere decir que tienen también un alelo dominante, ¿sí? Por lo tanto, el genotipo para el gen B va a ser heterocigota B grande, B chica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esta pareja tenga un nuevo descendiente? Ya sabemos que tiene un descendiente afectado, tengan un nuevo descendiente afectado por la enfermedad B. Para tener un nuevo descendiente afectado por la enfermedad B, tienen que tener el genotipo B chica, B chica. Entonces lo que podemos hacer es un cuadro de Punnett, ¿sí? Y fíjense que la probabilidad de tener un nuevo descendiente con el genotipo B chica es de 1/4.